Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuestro primer webinar del año 2022. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. El tema pensiones ha estado en la agenda pública por ya muchos años. De hecho, recordemos que el informe de la Comisión Marcel ya tiene 16 años. Y por lo mismo, ha sido una constante en la agenda de trabajo de CLAPE. Desde la fundación de CLAPE hemos mantenido una línea de trabajo en el tema pensiones. El tema específico del webinar de esta tarde, la pensión garantizada universal propuesta por el gobierno, referida también algunas veces como la ley Corta 2, está siendo discutida en este momento en el Congreso, por lo que este webinar no puede ser más oportuno. Para discutir sobre este tema, y siempre pensando no en criticar, sino más bien aportar con ideas que conduzcan a tener una mejor política pública, contamos con un panel de expertos de primer nivel. Nuestros invitados, quienes en realidad no necesitan presentación y podríamos decir son de la casa porque han estado en muchos seminarios con nosotros, han estado presentes estas últimas semanas en la discusión pública de este proyecto a través de los medios, en particular en un intercambio epistolar en el diario El Mercurio. Me refiero a Cecilia Cifuentes, profesora del ESE Business School de la Universidad de los Andes, Rodrigo Valdés, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y ex ministro de Hacienda, y Salvador Valdés, profesor de Economía de la Universidad Católica. A los tres, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este evento. Cristina Torres, directora de presupuestos, y quien hasta ayer estaba confirmada para este evento, desgraciadamente no nos va a poder acompañar. Se tuvo que excusar esta mañana porque con los cambios que está teniendo el proyecto, mientras hablamos, ¿no es cierto?, tiene que cumplir obligaciones en el Congreso y a última hora tuvo que declinar participar en este evento. Para moderar este encuentro nos acompaña Germán González, nuestro coordinador del área macroeconómica en CLAPES, también experto en el tema del webinar. Pensamos que podría ser parte del panel en realidad, pero le pedimos que moderara y agradecemos que así haya aceptado cumplir este rol. Sin más, le paso la palabra a Germán, a quien también agradezco por su participación y los invito a lo que estoy seguro será un interesante seminario, que por cierto no será el último que tendremos sobre este tema este año. Muchas gracias. Germán. Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la presentación, y muchas gracias a los expositores, panelistas que vamos a tener esta tarde. Muy interesante la discusión, muy atingente. Y voy a hacer una pequeña introducción al tema para digamos, las personas que están siguiendo este seminario por internet y que no necesariamente conocen algunos aspectos de este proyecto, antes de dar el paso, la palabra a nuestros expositores. Lo primero que quiero señalar es que, en línea con el título que tiene el seminario, el objetivo que tenemos es dialogar, ¿cierto?, sobre el proyecto de ley que crea una pensión básica universal o garantizada, y tratar de sacar en limpio algunas ideas que pueden ser de utilidad al debate que está ocurriendo en este momento en el Congreso. De hecho, ahora se está viendo el tema en la Comisión de Hacienda del Senado, está exponiendo el Consejo Fiscal Autónomo hasta hace pocos minutos sobre el tema, y por lo tanto algo que está ocurriendo en este preciso momento. La propuesta presentada por el Ejecutivo considera una pensión de 185.000 pesos para el 80% de la población mayor de 65 años y un monto decreciente hasta el 90% de la población. Esta reemplaza a la pensión básica solidaria y se financia con ingresos generales. Una de las características que ha tenido esta iniciativa es que ha generado un amplio consenso político. Y eso queda de manifiesto, por ejemplo, en que la idea de una pensión básica universal formaba parte de los distintos o de varios de los programas presidenciales, incluyendo el del presidente electo, con un monto mayor de beneficios, como sabemos. Pero también eso queda de manifiesto en que el proyecto recibe un amplio respaldo de la Cámara de Diputados y que está avanzando en el Senado en estos días. Como sabemos, los dos proyectos, el que crea la PGU y el que financia digamos, el mayor gasto, están siendo analizados en el Congreso, y si superan algunas fallas podrían convertirse en ley prontamente, entonces, tan pronto como esta semana o principios de la próxima. De hecho, ayer se incorporaron algunos cambios que aumentan los beneficios, y con ello el costo fiscal en régimen sube de 0,95% del PIB a 0,98% del PIB, y se incluyeron nuevas fuentes de financiamiento vía alzas de impuestos y reducción de exenciones, pasando estas de 0,35% del PIB a 0,67% del PIB. Adicionalmente,
como parte de las indicaciones, se descartó el uso del Fondo de Reserva de Pensiones para financiar la pensión universal. A diferencia del consenso político, a nivel técnico la idea, sobre todo su diseño y su financiamiento, ha generado amplia discusión. Y Leonardo nos contaba sobre ello, y donde ustedes, ¿cierto?, los panelistas de este seminario, han sido protagonistas durante la última semana. Quiero mencionar algunos de los puntos que han estado en la discusión, sin pretender abarcarlos todos. Creo que algunos de los aspectos que se han discutido bastante tienen que ver con la tramitación por separado del proyecto que crea la PGU y su financiamiento, ¿cierto?, y el riesgo de que se pueda llegar a aprobar el gasto público sin el financiamiento necesario, el riesgo que eso implica para las finanzas públicas. En segundo lugar, otro tema que ha estado en la discusión tiene que ver con el costo de la medida, que podría ser mayor de lo que se está considerando, que es este 0,98% del PIB que les comentaba, ya sea por reajustes mayores al IPC o por la propia dinámica de envejecimiento de la población, ¿cierto?, que puede llevar a un gasto mayor al que se está contemplando. En tercer lugar, está la propia composición del financiamiento que consideró el gobierno originalmente, donde el uso de una provisión de la ley larga por 0,5% del PIB y el uso del FRP, que como dije ya se sacó como fuente de financiamiento, han sido dos de los aspectos más cuestionados. Y un cuarto punto que ha estado en la discusión tiene que ver con la regresividad de la propuesta, a tal punto que uno de nuestros panelistas, Salvador Valdés, ha hablado de la PGU como una extravagancia infundada, ¿cierto?, que sería interesante que nos comente en detalle sus argumentos. Sin más, les quiero dar, digamos, algunas ideas de orden que vamos a hacer ahora para continuar. El propósito es que cada uno tenga 10 minutos para exponer, donde presente sus argumentos, su visión sobre el proyecto, ¿cierto?, y sus propuestas. Yo les voy a avisar, los voy a interrumpir cuando queden 3 minutos para que puedan ir cerrando su idea. Y una vez que hayan expuesto los tres, vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. Invitamos a propósito a la audiencia a que envíen sus consultas por el chat habilitado en el streaming o por correo a clapesuc@uc.cl. Sin más, entonces, vamos a partir 10 minutos para Cecilia Cifuentes. Adelante, Cecilia. Bueno, muchas gracias, Germán, muchas gracias, Leonardo, y gracias a Clapes UC por esta invitación a discutir un tema que no solo me ha apasionado por mucho tiempo, sino que está además muy presente en la discusión actual. Un gusto también compartir el panel con mis estimados Rodrigo y Salvador. Así que nuevamente gracias, y sin más voy a presentar voy a poner una leve presentación, una presentación relativamente corta. Ahí está, y no, es la anterior. Bueno, para partir, yo lo que quería plantear y lo que voy a desarrollar en los 10 minutos que tengo son 4 ideas que me parecen relevantes de discutir. Lo primero es que efectivamente, y lo voy a mostrar también, el aporte del Estado a pensiones en Chile es relativamente bajo y además en forma bien sorprendente ha sido decreciente en el tiempo, con excepción de los últimos 2 años en que se ha corregido este tema, pero ha sido decreciente. Segunda idea es que el pilar solidario considero que fue una buena política pública, fue una buena reforma, pero tiene problemas y puede ser perfeccionado. Otro tema importante que quiero mostrar y que no está tanto en la discusión es que se suele decir que el pilar solidario es una política feminizada porque se beneficia a más mujeres que a hombres y se gasta más en mujeres que a hombres, pero cuando uno analiza los aportes promedio que recibe cada uno, la situación es inversa. Y otro punto que necesariamente tenemos que poner en esta discusión, como bien mencionaba Germán antes, es que esto se está dando en un contexto en Chile en que, al menos a mi juicio, algo que ha sido fundamental en el desarrollo de Chile en los últimos 30 años, que es la sostenibilidad fiscal, la verdad que está en riesgo. Entonces tenemos que buscar cómo compatibilizar y equilibrar estos elementos. Primero, rápidamente mostrarles cómo esto es lo que el gobierno gasta en protección social de edad avanzada. Esto es de acuerdo a la clasificación funcional del gasto de la DIPRES. Y por lo tanto incorpora no solo el pilar solidario, incorpora todavía el antiguo sistema y incorpora las pensiones de las Fuerzas Armadas. Y lo que uno ve es que esto ha ido cayendo en el tiempo, tanto como porcentaje del PIB
como también como porcentaje del gasto total. Por supuesto que es bien evidente que esto se explica porque los gastos relativos al antiguo sistema de pensiones han ido cayendo y lo que han crecido los otros ítems ha sido menos que la caída. Y al final esto es bien curioso porque con una sociedad que envejece lo que vemos es que hemos destinado menos, le hemos dado menos prioridad a la protección social de la edad avanzada en Chile, si uno se va solamente el gasto del sistema de pensiones solidarias, el pilar solidario. Por supuesto, esto partió en forma gradual el año 2008, subió hasta el año 2010, tanto como porcentaje del PIB como porcentaje del gasto total, pero después lo que se ve en realidad es que esto fue perdiendo prioridad. Y sabemos que se priorizó educación, se priorizó salud, pero curiosamente frente a este problema demográfico, lo que gastábamos en el pilar solidario, la verdad que no solo fue menos de lo que se había presupuestado cuando se aprobó la ley, sino que mostró una tendencia levemente decreciente. Obviamente esto se revierte fuerte en los últimos 2 años. Aquí como porcentaje del gasto total, cae un poco porque el PIB crece mucho más que lo que crece el gasto, pero sabemos que el año 2019, después de la ley corta del año 2019, los beneficios del pilar solidario se incrementaron fuertemente, la pensión básica solidaria se subió un 50% y de alguna manera esto se corrigió y se le empezó a dar nuevamente más prioridad al tema del pilar solidario, pero sigue siendo todavía un ítem que no es tan relevante en términos del gasto total y por lo tanto efectivamente, al menos en mi opinión, sí deberíamos destinar más recursos del Estado a este pilar solidario en general. Creo que eso hay razones para que sea así. Otro tema más, que esto es lo que decía anteriormente, efectivamente el pilar solidario lo reciben un número mayor de mujeres que de hombres, aproximadamente el 60% de los beneficiarios son mujeres y el 40% hombres, y también el gasto total es más gasto hacia las mujeres que hacia los hombres, pero lo curioso es que cuando uno analiza, y este es un dato que lo he estado siguiendo hace bastante tiempo, estos son datos que cambian un poco mes a mes, esta es la realidad que había en noviembre del año pasado. Los datos de la Superintendencia de Pensiones Autofinanciadas y de APS. Y por razones que sean, probablemente esto influenciado por el tema del bono por hijo o por otros elementos, la verdad es que en promedio y también como mediana, los hombres reciben APS mayores que las mujeres. Y en ese sentido, por lo tanto, si uno establece una pensión garantizada universal, va a beneficiar efectivamente en mayor medida a mujeres que a hombres, y eso me parece que es un aspecto que es necesario corregir también. ¿Cuáles son los problemas del actual pilar solidario? Bueno, uno que tenemos bastante claro en el fondo los técnicos en este tema, que es este impuesto implícito a cotizar, ya que el sistema ayuda más, y esto tiene que ver con la focalización, por supuesto, pero genera, por otro lado, este impuesto implícito. El aporte cae en la medida que la persona contribuye más al sistema, y esto es un desincentivo al ahorro previsional. Y por supuesto esto es mejor que lo que había antes, que era que había antes un sistema en que tenía un impuesto implícito de 100%, el famoso, las PASIs en el fondo. Entonces, producto de este impuesto implícito a cotizar, se genera un incentivo a la informalidad, y esto es algo que la gente percibe, a lo mejor la gente no tiene claro en general la fórmula de cálculo, pero sí percibe que al que no cotizó nunca, lo ayuda más que al que hizo el esfuerzo de cotizar, y eso genera esta sensación o este incentivo a mantenerse en la informalidad. Y aquí, y sacando una de las frases que había en el informe Marcel, creo que hay otro problema en el actual pilar solidario que es tremendamente confuso y complejo para las personas, y en este sentido no cumple bien una de las características que se le hubiera exigido. Y aquí saco una frase del informe: al sistema previsional se le demanda no solo suavizar los cambios en los niveles de ingreso, sino que ello se logre a través de mecanismos comprensibles y predecibles, neutralizando así la incertidumbre. Creo que este rol lo estamos cumpliendo en forma deficiente, porque es muy complejo saber si las personas focalizan o no, es muy imposible para una persona saber
qué aporte previsional solidario va a recibir. El instrumento técnico de focalización es tremendamente complejo para la gente, entonces creo que este objetivo no se está cumpliendo. Entonces, ¿cuáles serían? Y yo he sido partidaria de esta pensión básica universal. De hecho, en marzo del año pasado con Patricio Arrau hicimos una propuesta en esta línea y básicamente por las razones que están acá. Se resuelve el incentivo a la informalidad que tiene el actual pilar solidario, porque aquí esto se recibe si se cotiza o no, si se trabaja o no, y creo que eso es bueno. Y en ese sentido incentiva el ahorro previsional al ser bastante transparente. O sea, decirle a las personas, usted va a recibir 185.000 pesos, independiente de lo que usted haga, genera un incentivo al ahorro. Por supuesto, esto depende del monto, porque si aseguramos un monto muy alto, similar al salario mínimo actual, ese desincentivo se puede perder. Incentiva la prolongación de la vida laboral después de la edad de jubilación. Permite una mejoría muy significativa de las pensiones. Vemos que esta PGU va a beneficiar a más de 2 millones de personas adultos mayores, de las cuales 60% son mujeres y que son las que más aumentan sus pensiones. Genera algo que es muy necesario, que es mejorar las pensiones de la clase media. Esa es una demanda que está presente, la verdad, muy fuerte en Chile, y esto genera mejoría sobre todo para la clase media, principalmente en ese segmento. Simplifica el actual pilar solidario, y eso también creo que es algo positivo. Para las personas va a ser mucho más simple y más transparente y más claro, y creo que eso es sin duda un beneficio, y probablemente esto explica por qué ha generado tanto consenso. ¿Cuál es el problema? Y no es un problema menor. Esto tiene un costo fiscal muy alto. Y no solo es un costo fiscal alto ahora, es un costo fiscal alto y creciente. ¿Por qué? Por la demografía. Y en ese sentido, creo que, y esto se suma a un problema que tenemos en el país desde en los últimos 2 años, un voluntarismo en materia fiscal, en materia de beneficios, que nos puede generar problemas muy grandes hacia adelante. La verdad que yo en lo personal estoy muy preocupada de que como país perdamos lo que creo que ha sido un activo fundamental del desarrollo en los últimos 30 años de Chile, que es la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad fiscal. Ese es un tema de primer orden que preocupa bastante. ¿Qué hacer entonces? Y al parecer probablemente aquí estamos llegando tarde, porque lo que uno ha visto es que esto, como decía Germán, está avanzando muy rápido, y, y las discusiones al final a lo que llevan es a que se le agreguen nuevos beneficios, jamás a tratar de moderar los gastos, a que se adelante la gradualidad en vez de postergarla. Y probablemente entonces yo con lo que voy a decir acá voy a llegar un poco tarde, porque mi recomendación hubiera sido que aquí tenemos que avanzar con prudencia, igual como hicimos con la reforma previsional del 2008, en que se hizo más gradual, se creó este fondo de reserva de pensiones. Cuando uno mira esa historia hacia atrás, mi conclusión es que hemos perdido algo tan valioso que teníamos, que era hacer las políticas públicas, hacer buenas políticas públicas con sustento técnico, con responsabilidad fiscal, con prudencia. Creo que esa no puede dejar de ser la recomendación. A lo mejor vamos a llegar tarde en esta. Ojalá que sirviera para que en adelante recuperemos algo que fue un sello distintivo de nuestro país, y que creo que es muy necesario retomar. ¿Y aquí por qué? Porque la sostenibilidad fiscal es también una política social clave. Eh, Meter esta idea de la sostenibilidad fiscal, lo decía, yo lo había dicho también antes, lo decía Ignacio Briones, la sostenibilidad fiscal es tan importante como la sostenibilidad del medio ambiente, y tenemos que con mucha fuerza recuperar este tema, porque si no los costos que vamos a pagar hacia adelante son muy altos. ¿Qué habría que haber hecho entonces? Y aquí también respecto a lo que pasó ayer, que entonces cuando preocupa la sostenibilidad fiscal, la respuesta del mundo político es todo a los impuestos, todo el costo a los contribuyentes, y el problema es que empezamos a abrir discusiones en Chile que ya parecían superadas. Claro, a lo mejor políticamente parece tan correcto ponerle impuesto a las propiedades de alto costo, ponerle impuesto a los autos de alto costo, es atractivo políticamente en el clima que tenemos, pero
y probablemente muchos dicen que bueno, no me tocó a mí, mi auto no vale tanto, pero lo que uno tendría que decir es que cuando se abre esta puerta, lo más probable es que se abra cada vez más en el fondo y vamos a entrar en algo que ya conocemos cómo termina, con un sistema tributario tremendamente distorsionador, en que cada vez que se quiere dar un nuevo beneficio se inventa un nuevo impuesto. Ese era un tema que en Chile ya habíamos superado y es muy triste que se vuelva a abrir. Lo que uno podría haber hecho, por ejemplo, y eso de hecho yo fui parte del comando de José Antonio Kast, nosotros teníamos esta propuesta, pero dado que la PBS ya se subió un 50% hace 2 años, yo creo que hubiera sido razonable dejarla en ese monto. Solo esto hubiera permitido ahorrar $300 millones. Nosotros también habíamos propuesto que, dado que este era un beneficio que era efectivamente muy atractivo y muy esperado por la gente, uno podría haber aprovechado para haberlo vinculado a alguna introducción de un compromiso o de un deber en el fondo y haber indexado la edad de entrega del beneficio a la expectativa de vida. Y esto similar a lo que se hizo en la reforma del 2008, cuando se entregó el Pilar Solidario, que se estableció que la edad de entrega del beneficio para las mujeres era de 65 años, a pesar que la edad de jubilación seguía en 60, pero se daba una señal en ese minuto. Podríamos haber aprovechado para dar también una señal en este sentido y esto obviamente habría moderado los costos. Haberlo implementado en forma más gradual. Y ahí comparto un poco esta crítica que ha hecho Salvador, que le vamos a estar entregando a personas que tienen pensiones entre los dos de 1.200.000, el Estado les va a entregar casi 400.000 pesos, y efectivamente puede parecer, dado la situación que tenemos, excesivamente generoso, y por lo tanto uno podría haberlo implementado en forma un poco más gradual, viendo qué pasa con la situación del crecimiento y qué pasa con la economía hacia adelante. O también haber hecho algún compromiso de reducción de gastos. Y la verdad que al final lo que tenemos, y siguiendo un poco la tendencia de lo que ha sido los 2 últimos años, es un voluntarismo en materia fiscal que me parece tremendamente preocupante y ojalá que logremos, y esta actividad sirva para eso, detengamos este espiral de entregar beneficios cuyo financiamiento hacia adelante no está asegurado. Esos son los puntos que yo quería plantear. Muchas gracias entonces y dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación muy interesante. No te quise interrumpir, pero estuviste bastante bien dentro del tiempo, así que muchas gracias por eso. Les recuerdo a quienes están siguiendo este seminario que pueden enviar sus consultas al chat habilitado en el streaming o por correo a clavesuc@uc.cl. A continuación, entonces, los 10 minutos para Rodrigo Valdés. Muchas gracias, Germán. Gracias, Leonardo y Clapes, por la invitación. Un saludo a la Cecilia y a Salvador. A ver, yo quiero hacer una presentación breve, ojalá, sobre aspectos fiscales que me preocupan, que algo ya tocó Cecilia, y quiero dejarle un poco más a Salvador el tema del diseño, aunque ya también la Cecilia lo tocó bastante. Me gustaría, sin embargo, antes de partir, diciendo algo que mencionó la Cecilia, que es importante. Identificar financiamiento para algo significa o destinar impuestos o destinar reasignaciones. Lo que no podemos hacer es no hacer ninguna de las dos cosas. Yo creo que en este episodio hicimos algo bien complejo, que se partió una discusión sin identificar bien un financiamiento completo que podría haber sido menores gastos de algún tipo. Y el segundo tema que me gustaría mencionar, dado lo que dijo la interesante presentación de la Cecilia, en que mostraba que bajaba el gasto en pensiones del Estado de los últimos 30 años, creo que eso también hay que ponerlo contra que los ingresos por el mundo previsional hacia el fisco también caían muy rápido, ¿no? O sea, estábamos en una transición sustituyendo un sistema antiguo por un sistema nuevo. Y lo que uno no podría pensar es que vamos a tener los gastos de un sistema viejo, cuando además tenemos un sistema nuevo que es de capitalización individual. Entonces creo que hay que hacer las dos cosas, ¿no? Lo que también abre aristas de reparto, varias discusiones que son interesantes,
pero creo que no hay que ver solo la parte de los gastos, sino que también los ingresos. Bueno, voy a mi presentación, y yo lo que quiero partir mostrándoles es un gráfico que fue el gráfico oficial que mostró el gobierno cuando discutió el presupuesto de este año, del año 2022, cuando empezó la discusión el cuarto trimestre del año pasado. Y ese gráfico muestra que básicamente la deuda sigue subiendo por un par de años más, pero el año 23 empieza una estabilización muy rápida, no pasa 40%, y por lo tanto estamos en un escenario en que, ¿qué problema tenemos? No hay ningún problema acá. El problema, en realidad, es que este escenario cuelga de algunos supuestos que son muy fuertes. Un supuesto que es importante, que se logró y que requiere un aplauso al gobierno, es que tenemos un ajuste fiscal este año que es bastante importante, ¿no? Una caída de 22% del gasto, se supone que el balance estructural cae a 4% de déficit que igual es más del doble del que había hace 4 años atrás, donde no habría sido impensable hacer una propuesta como la que se está discutiendo en pensiones, ¿no? O sea, yo me imagino a fin del gobierno anterior haber hecho una cosa como que la está haciendo ahora. ¿Cuál habría sido la reacción de la gente? Pero ahí teníamos menos deuda y mucho menos balance estructural, déficit estructural. Pero vuelvo a este punto. Lo que es complejo ahora es qué pasa para adelante. Las proyecciones del gobierno para producir esta estabilización de deuda suponen que el gasto del gobierno básicamente no crece, de hecho cae en promedio en los siguientes años. Y eso es algo bien extremo, porque si uno lo compara con el gasto histórico, nunca ha pasado, y también es bien extremo porque algo está pasando en las proyecciones. Aquí lo que hice fue juntar, simplemente me metí al informe de finanzas públicas que se manda junto con el presupuesto, de cada año desde el 2014 para adelante. No quise ir más atrás porque no tuve tiempo. Pero aquí vemos dos series, uno que se llama el gasto comprometido y el otro el gasto compatible. Y estos son básicamente el crecimiento promedio que vamos a suponer existe hacia adelante del gasto fiscal. Y si se fijan, el gasto comprometido era entre el 2015 y 2016 tipo 2 a 4%, después empezó a bajar, se estabilizó en torno a 2%, en que la DIPRES decía, mira, el gasto va a crecer, ya está comprometido 2% por año. Algo pasó en el presupuesto 2021 y que se repite en el 2022, que estamos suponiendo que los gastos comprometidos bajan hacia adelante. Yo creo que sería súper importante entender qué está detrás de esto. Porque si uno supone que va a gastar poco hacia el futuro, por supuesto, la deuda no crece y además se arman espacios para adicionar otros gastos como el de pensiones y que no pase nada. Si uno toma el gasto compatible, que es básicamente lo que es coherente con la meta que existe, pasa exactamente lo mismo. El gasto apenas puede crecer en los próximos 3 años. En realidad no crece. Y esos son supuestos, creo yo, que me llevan a decir que esta estabilización es simplemente un mundo de Bill CPAP. No sé si eso lo van a entender los más jóvenes, pero en mi generación, cuando uno estaba en un mundo no creíble, estaba en un mundo de Bill CPAP, ¿no? Y creo que esto es bien grave, como decía la Cecilia, porque este gráfico le mostró a los políticos que no hay problemas. Pero no hay problemas si es que el gasto no crece en los próximos 3 años. Cuestión que, de nuevo, parece completamente imposible. Entonces estamos en un contexto fiscal mucho más complicado que hace 4 años y además bajo una creencia, y tengo que decir, en parte alimentada por la propia autoridad, que los problemas no son tales, que existen espacios para gastar, y eso lo encuentro más complejo. Uno puede usar otras miradas. Un lente es usar simplemente lo que nos ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, con proyecciones de deuda. Y por supuesto, si hacemos un ajuste muy rápido en el tiempo, vamos a estabilizar la deuda, pero si hacemos un ajuste muy gradual, la deuda va a seguir subiendo. Y esto supone que vamos a crecer bastante. O sea, si es que uno toma las proyecciones del Consejo Fiscal y supone un crecimiento más bajo que 2,6, 2,8% para los próximos años, el escenario se complica rápidamente. Y créanme que es bien difícil apostar por crecimientos sobre 2,5% en los próximos 5 años. Eso yo no se lo he visto a nadie.
De hecho, uno puede hacer una segunda cosa, que es calcular el balance primario necesario para estabilizar la deuda. ¿A qué me refiero con esto? Los países con deuda usan mucho el balance primario como guía. Si ustedes van a Argentina, les van a hablar del balance primario, que está en un déficit. Si van a Brasil, de nuevo, lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay una ecuacioncita que está puesta ahí, que es bien interesante, muy simple, que liga la razón deuda-PIB con el superávit primario, que es lo que está a la izquierda, pasando por el diferencial entre tasa de interés real y tasa de crecimiento del PIB, que son coherentes con una deuda PIB constante. De hecho, esta forma de pensar es el punto focal, no solo en países endeudados, sino que también en los programas del Fondo Monetario se hacen en torno a esto. Pues bien, si uno toma este formato y lo lleva a Chile, encuentra que, primero, este año, a pesar del ajuste fiscal enorme que estamos haciendo, vamos a tener un déficit primario de 2% del PIB, aproximadamente. Es divertido porque ni siquiera se construye la línea balance primario de manera oficial, pero es como en torno a 2% de déficit. Y si uno además toma que nosotros todos los años anotamos cosas en la deuda, pero no en el déficit, y por lo tanto la deuda crece un poquito más, lo que se llaman operaciones off balance, bueno, encuentra que, suponiendo una tasa de interés real y de crecimiento sensatas, que estamos a unos 3 puntos de ajuste fiscal, 3 puntos del PIB de ajuste fiscal, para poder estabilizar la deuda en 50%. Esto implica que es muy probable que pasemos del 50% adelante fácilmente. Y por lo tanto, como decía antes de Cecilia, nuestros temas fiscales son de una muchísima mayor gravedad de lo que se discute públicamente. Como es un tema de cocción lenta, claro, no pasa mucho, pero esto de repente, los mercados, las clasificadoras de riesgo, pueden haber problemas. Si el cobre cayera, por ejemplo, es un gran tema. Y este cuadro que le estamos mostrando tiene problemas adicionales en 2 dimensiones, por lo menos para mí. El primero es que el programa del presidente electo es bien agresivo en gastos. Veremos si es suficientemente agresivo en ingresos. Pero la presión de gasto que se percibió en la campaña, y particularmente en este caso bien grande, y en un contexto de bajo crecimiento, esto puede empeorar lo que estábamos viendo antes de manera muy grave. Y lo segundo, que no está en las cuentas de nadie por ahora, son las presiones de gasto que van a venir de la Convención Constituyente. Al menos en 2 aspectos que creo que van a ser caros. Uno en descentralización y el segundo en las garantías de los derechos sociales, que veremos cómo se manifiestan. Pero sin ningún lugar a duda estas 2 cosas van a adicionar gasto. Bueno, antes de terminar, en mis últimos 30 segundos, solo quiero agregar problemas adicionales que tienen que ver ahora con el diseño de la PGU. Estoy seguro que Salvador va a hablar más de esto, pero yo encuentro que la PGU en nivel es excesivamente alta si se considera que está completamente desvinculada con los esfuerzos contributivos. Y eso me hace cierto eco. Es cierto que para una persona en vulnerabilidad, el nivel de la PGU parece estar ok. Pero alguien que no está en vulnerabilidad, no es muy claro por qué uno le entrega esta transferencia, que es bastante grande como transferencia. Y el segundo problema que me preocupa, ligado al anterior, es que yo creo que con esto estamos alejando la posibilidad de reformar el pilar contributivo. La urgencia de reformar el pilar va a cambiar completamente. Va a haber una lógica de que Moya paga. Si las pensiones son consideradas bajas, bueno, mejoremos más la PGU. ¿Qué tanto? Y en tercer lugar, tenemos un mecanismo para repartir plata, y el ciclo político con esto puede sufrir gravemente a todos, urbi et orbi. No teníamos este canal, el único canal que habíamos tenido era el IFE, y vimos cómo fue la dinámica política yendo a la elección con el IFE. Con la PGU, esto, creo yo, también se transforma en un gran problema. Lamentablemente, y aquí termino, yo creo que estamos pasando a los problemas fiscales que tiene un país que tuvo un sistema de reparto que funcionó mal, a uno con los mismos problemas, pero sin siquiera haber aprovechado el reparto. Muchas gracias, Germán. Gracias a ti, Rodrigo, por la presentación muy interesante. Al final vamos a conversar un poquito sobre estos temas. Muchas gracias. Reitero nuevamente que quienes están siguiendo este seminario pueden enviar sus consultas al chat
habilitado en el streaming, o por correo a clapesuc@uc.cl. Y ahora dejo con ustedes a nuestro tercer panelista expositor, Salvador Valdés. Salvador, tus 10 minutos. Hola, muchas gracias por la invitación, Germán, y saludo a todo el resto del panel. Muchas gracias, yo voy a tratar de compartir pantalla. Vamos a ver cómo resulta, ¿se ve o no? ¿Cómo está esto? Sí, se ve bien, ya, sí. Ok, vamos a subirle un poquito más. Bueno, bueno, yo insisto en que esta política de la pensión universal es una extravagancia, y voy a tratar de fundamentar esto en detalle. Lo primero que quiero decir, la primera razón es porque el paquete de subsidios públicos que se están creando, menos los subsidios que se están suprimiendo, que son las pensiones solidarias, es un paquete regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque da más a quienes tienen más, entre los actuales pensionados. Por lo menos en el corte transversal es regresivo. Veamos algunas ilustraciones. Una pareja de mayores que hoy día tenga pensiones contributivas por 520.000 pesos cada uno, va a recibir un subsidio nuevo por 370.000 pesos, llegando a un total de 1.410.000. En cambio, una pareja de mayores que hoy día tiene 0 pensión contributiva y que hoy, en el sistema que se está suprimiendo, recibe un total de 352.000 al mes, esas son 2 pensiones básicas solidarias, va a recibir un subsidio nuevo por 18.000 pesos al mes, porque va a subir de 352 a 370.000. 370 es 2 pensiones universales porque una pareja. Entonces ustedes ven ahí las líneas de las filas de abajo. Yo creo que está claro que esto es totalmente regresivo y indefendible. Personas que ya tienen 1 millón, una pareja con 1 millón mensual, pasa 1.400.000 con esta generosidad fiscal. En cambio, la persona que está mucho peor, la tercera parte, las parejas más pobres, el primer, segundo quintil, queda prácticamente igual, pues se le sube una suma muy pequeña. Entonces el problema de fondo, aquí hay un problema muy serio de diseño, ¿no? Ahora uno puede preguntarse, oye, pero esto, ¿qué pasa en otros países? Aquí yo les quiero mostrar lo que hace Suecia. Suecia tiene este sistema. Lo que está en el eje horizontal de este gráfico, esto está sacado del informe sueco anual sobre su sistema de pensiones. Lo que está en el eje horizontal es una medida del ingreso de las personas, y en el eje vertical es cómo es su pensión una vez que recibe el subsidio estatal financiado con rentas generales, que es el área amarilla o la que está en este triángulo de acá que estoy marcando con la flecha. Entonces, en el eje horizontal está la pensión autofinanciada, parecido al cuadro que teníamos antes. Pero en el eje vertical vemos el total que recibe con el subsidio. Entonces vemos que aquí hay una pensión básica en Suecia, que para alguien que tiene 0 pensión autofinanciada recibe toda esta línea, esta zona amarilla, y recibe un buen apoyo para evitar la pobreza entre las personas mayores. Eso se continúa por cierto tramo, hasta ese tramo que está ahí, para las personas autofinanciadas chiquititas también recibe un complemento. Aquí la tasa de retiro que decía Cecilia es 100% del subsidio, pero después es gradual como es la pensión solidaria que se está suprimiendo. Entonces, en resumen, esto se puede hacer distinto. Hay opciones, por ejemplo, podríamos tener un diseño sueco. ¿Qué significaría eso? Subir la pensión básica a 225.000 pesos al mes, pero mantener una pensión máxima con aporte solidario en niveles modestos, quizás en 600.000 pesos, y no en el 1.000.000 de pesos al cual está apuntando la pensión universal que ha propuesto Piñera y Boric en forma coordinada. Ahora quisiera agregar algo más. Esta es una mirada, digamos, de comparando personas de la misma edad, dos familias, pares de personas mayores de la misma edad, de la misma cohorte generacional. Pero ¿cómo es el impacto de este sistema, de este paquete de reforma entre generaciones?
¿ah? Y la respuesta es que le da más a las generaciones que tienen más y le da menos a costa de las generaciones que tienen menos. O sea, también es regresivo entre generaciones. ¿Por qué? Porque la actual generación de 65 años y más es la generación, entre todas las cohortes de edad, según todas las encuestas, es la que tiene menos tasa de pobreza y es la que está en mejores condiciones de vida. En cambio, los jóvenes, las parejas jóvenes en particular, los niños, están en mucho más altas tasas de pobreza. Y ellos son los que van a pagar esto, porque claro, esta generación va a recibir un tremendo subsidio, pero las próximas generaciones van a tener que pagar los tributos que vienen con esto. Y me voy a referir después a los tributos. Y el endeudamiento del cual hablaba Rodrigo Valdés, también lo van a pagar las próximas generaciones. Y cuando suba la tasa de interés que paga el Estado, también lo van a pagar las próximas generaciones. O sea, aquí hay una redistribución intergeneracional que es regresiva. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con Rodrigo Valdés en cuanto a que el crecimiento futuro no va a ser gigantesco y vamos a estar relativamente estancados, sobre todo en medidas de bienestar como ingreso per cápita. Entonces, en esa situación, los jóvenes actuales no van a tener un enorme ingreso futuro, no van a gozar de un enorme crecimiento. Todas las indicaciones y los consensos en las proyecciones de PIB tendencial dicen lo mismo. Ahora, hay otra dimensión más. ¿Por qué esto es una extravagancia? Porque es muy caro. ¿Por qué es muy caro? Digo yo, bueno, estamos hablando de 3.000 millones de dólares adicionales hoy día. ¿Cuánto es 3.000 millones? Suena un número que muy abstracto. Seamos concretos. Esto es mayor que el presupuesto total de Carabineros de Chile y la PDI para el año 2022. Ese presupuesto, lo acabo de sacar de la ley de presupuesto, son 2.140 millones de dólares. O sea, este incremento, esta reforma que está proponiendo Boric y Piñera juntos ahora al término de este gobierno, es 40% más caro que el total que se gasta en seguridad pública en Chile, Carabineros más PDI, incluyendo el hospital de Carabineros. Entonces, esto no es barato, es mucha plata, muy caro. Entonces uno se pregunta, no hay otras prioridades. ¿Qué dice la ciudadanía? Y segundo, ya se dijo, pero lo reitero, será mucho más caro en una década más por el acelerado envejecimiento. En solo 10 años, el número de personas sobre 65 años va a aumentar en 50%. En cambio, el número de trabajadores activos se proyecta que va a seguir donde mismo, el mismo que hay hoy día. Por lo tanto, estos últimos son los que generan el PIB y son los que pagan el grueso de los tributos. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a ir desbalanceando cada vez más el presupuesto. Entonces, lo que hoy día cuesta a lo mejor 4% del PIB, en 30 años más va a costar 8% del PIB. Esos son mis cálculos. Ahora, además, por lo menos se pretendió financiar una parte con más deuda pública. Esto es súper preocupante. Yo comparto lo que expresó Rodrigo Valdés en cuanto a que el Estado chileno ya está viviendo un proceso de envejecimiento, de endeudamiento, acelerado en los próximos 4 años. Las proyecciones oficiales son poco creíbles, no son las proyecciones que tiene la mayoría de los economistas independientes. Y lo que está ocurriendo es que aquí se va a acelerar aún más este proceso de endeudamiento. Está en la medida que se financie parte con deuda pública. Ahora, algunos creen que la deuda pública va a aumentar de todas maneras, por acción de los políticos recientemente electos. Y frente a eso opinan que es mejor que el mayor gasto genere ventajas electorales a su sector en vez del sector rival. Y pensando en esa ventaja electoral, se adelantan a aumentar la deuda pública mientras su sector gobierna o mientras tiene votos. A mí me parece que eso es irresponsable, es poco serio con la ciudadanía. Por último, un comentario a la forma de financiar con nuevos tributos a las personas ricas de altos ingresos. Y aquí hay un problema, o sea, hay que parar en alguna parte. El impuesto existente a las viviendas de mayor valor ya es progresivo. Hoy día el 80% de las viviendas, o el 70%, entre el 70 y el 80% de las viviendas, no paga impuestos, no paga contribuciones.
Las únicas que pagan son las de mayor valor y a tasa creciente. Esto ya existe. Se acaba de crear el año pasado otro impuesto más a la tenencia de propiedades. Entonces, lo mismo el impuesto a los vehículos, el impuesto el permiso de circulación ya es muy progresivo. La pregunta es, ¿por qué no lo suben al 100%? O sea, ¿hay que estrangular a los ricos? ¿Dónde paramos? ¿Por qué no subimos la tasa de impuesto personal a la renta? Aquí hay un problema de fondo. Entonces quiero destinar los últimos minutos. Tenía algo más que decir. Comparemos la pensión básica con la OCDE. ¿Cuál es el puesto que tenía Chile sin pensión universal? Aquí está, en esta columna, en las primeras dos columnas está el número de orden de los 38 países. Aquí están en la primera columna están la mitad de los países que tiene menor pensión básica en comparación a su salario mediano, a su salario medio, según acaba de informar la OCDE en su reporte que publicó en diciembre del 2021. Entonces uno ve que aquí hay países como España que tienen una pensión básica que es el 20,4% del salario medio. Alemania, 19,3%. Chile hasta el año 2019-18 tenía 16%, que estaba todavía mejor que Estados Unidos, que tenía 15,6%. Chile ya estaba, hace 3 años atrás, estaba en el puesto 30 de la OCDE, 38 países, ahora somos de los más pobres de la OCDE. ¿Qué pasa ahora? Resulta que Chile salta al nivel de Portugal, con el aumento del 50% que ya está legislado y que está teniendo lugar ahora mismo. En enero va a ser el último tramo del aumento de 50% que se legisló en diciembre del 2019, y Chile queda en el nivel de Portugal, con una relación entre la pensión básica y el salario medio de 27%. Ya quedó en la mitad de la OCDE, pero hay un pequeño problema. El ingreso promedio del país no es la mitad de la OCDE, es bastante menos que la mitad de la OCDE. Entonces aquí estamos fuera de norma, digamos. O sea, los países que tienen más de 27%, la gran mayoría de ellos son países mucho más ricos que Chile: Luxemburgo, Noruega, Islandia, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca. Entonces, y con este aumento, y eso es solo con la pensión básica. Entonces, ese era otro antecedente que quería dar. Ahora quiero concentrar mi último minuto en la motivación política para esta pensión universal. En primer lugar, hay que decir que no es una motivación electoral estricta, porque no es improbable que haya elecciones en los próximos 3 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué está motivando a nuestras autoridades? Bueno, hoy día el ministro Cerda presentó, Rodrigo Cerda, en la Radio Duna, un primer antecedente. Dijo lo siguiente: todas las candidaturas, incluso las de derecha, propusieron reemplazar la pensión solidaria, que es focalizada, que va dirigida sobre todo a los más pobres, por una pensión universal. Primero, yo quiero decir que esto es inexacto. La candidatura de Chile Vamos, de la UDI, RN y Sichel no propuso una pensión universal justamente porque era demasiado cara y demasiado regresiva. Eso que lo aclaremos. Ahora, por otro lado, la candidatura de Kast sí propuso una pensión universal, como acaba de reconocer Cecilia, nuestra amiga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué? El argumento que se da con frecuencia es que entre los actuales pensionados, aquellos que tuvieron el ingreso laboral de clase media, o sea, más bien en la mitad arriba de la distribución del ingreso, estarían obteniendo la tasa de reemplazo más baja, debido a las lagunas, a las interrupciones en sus cotizaciones, ¿no es cierto? Ahora, recordemos que la tasa de reemplazo es el cociente entre la pensión y los ingresos imponibles declarados promediando un lapso largo en la parte de actividad. Entonces, según este argumento, los actuales mayores de clase media estarían más necesitados de subsidios que los mayores del grupo pobre. Ahora, esto suena contradictorio. Si fueran tan necesitados, ¿cómo son de clase media? Uno se pregunta. Bueno, de hecho, en realidad es muy válida la crítica, porque la tasa de reemplazo más baja no es la de la clase media, es la del quintil más rico. Tiene una tasa de reemplazo aún más baja que la clase media. Entonces, ¿habría que darle un subsidio mayor al quintil más rico? No, pues evidentemente.
advirtiendo esto, se reconoce que el quintil más rico tiene otras rentas, entonces dice, no va a necesitar subsidio. Bueno, sin embargo, el tercer y cuarto quintil también tiene otras rentas. Esto está medido en el libro que publicamos en Clapes cuando yo estaba allá, que se llama Pensiones del descontento a las soluciones. Mostramos cuáles son las rentas, los ingresos no pensión del tercer y cuarto quintil según la encuesta de presupuestos familiares del INE. Resulta que sí, que el nivel de vida que tienen las personas del tercer y cuarto quintil con el sistema vigente, con la pensión solidaria, es muy superior al de los mayores del primer y segundo quintil. Entonces no son más necesitados, el argumento es malo, simplemente. Conclusión preliminar, el ministro Cerda está justificando el proyecto aduciendo un acuerdo entre las candidaturas, pero con una mala justificación técnica. A mi juicio eso es una excusa, no es la verdadera razón. Pero también el ministro Cerda declaró hoy en Radio Duna una motivación adicional. Dice, queda una ventana de oportunidad para aprobar esto antes de que cambien las autoridades el 11 de marzo. Cierre comillas. Ahora, ¿por qué los parlamentarios actuales, muchos de los cuales van de salida, y el presidente, que también van de salida, van a querer pasar a la historia aprobando una mala reforma? Bueno, en mi opinión, hay dos razones para eso. Primero, la gran mayoría de la opinión pública no aquilata cuán mala es esta reforma. Todas las consecuencias que se han dicho acá. Así que no los van a culpar. Y segundo, la creación inmediata de generosos subsidios para la clase media no será olvidada, será agradecida. Muy pocos en la clase media van a cuestionar la regresividad, menos el financiamiento, y muy pocos se van a dar cuenta que van a pagar los actuales jóvenes, sus propios hijos y nietos van a pagar. Por lo tanto, de aquí yo deduzco que la verdadera motivación de esta ley, tanto de los parlamentarios como del Ejecutivo, es dejar un buen recuerdo de estas autoridades que se van yendo. Pero es un recuerdo basado en el desconocimiento y en la mala memoria. Me parece que no es la manera de hacer políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador, por la presentación. Muy interesante. Yo tengo, bueno, en este momento una pregunta que está dirigida especialmente para Rodrigo Valdés, que básicamente una frase, Rodrigo, que mencionaste al final que pide si es posible aclarar. Corrígeme si no lo noté correctamente. Dice, tú dijiste, Rodrigo, que tenemos un problema fiscal sin pasar por los beneficios de un sistema de reparto. Digamos, si nos pudiera aclarar un poquito más qué el significado de... Claro, a ver, lo que me pasa a mí con lo que se está haciendo es que estamos parchando, como decía Salvador, tasas de reemplazo con plata pública. Y el problema de eso es que tiene dos problemas. Tiene el primero, que es plata pública y por lo tanto impuestos generales, y vaya uno a saber qué impuestos van a hacer. Y creo que fue Salvador que mencionó, si uno quisiera subir algún impuesto es bajar el mínimo exento. El impuesto al trabajo, lo que no podemos poner todavía en Chile, que tenga un mínimo exento muy alto, etc. Entonces, lo que estamos haciendo es, primero, no ir en esa avenida, que es cierto, es un impuesto porque vas a repartir esa plata, etc. Ojalá ahorrarla harto, pero algo vas a tener que repartir. Y en segundo lugar, entonces espero que se entienda en el sentido de que aquí no está alcanzando la plata y no estamos echándole mano al impuesto que querríamos echarle mano. Es cierto que si uno tiene impuestos al trabajo enormes, distorsiona mucho, pero no tenemos en Chile en el ciudadano medio. Estamos lejos de eso. Entonces, yo creo que era la única manera de poner un impuesto al trabajo moderado era a través de contribución. Y en segundo lugar, estamos entregándole plata, como bien decía Salvador, a mucha gente no vulnerable y que además no contribuyó. Entonces, tampoco estamos premiando la contribución. Por último, un sistema de reparto bien calibrado, uno pertenece a un club en que tiene que chipear para poder tener beneficios. Pero acá resulta que tenemos un sistema en que da lo mismo si uno participó o no participó. De una persona que está en el 89% de la distribución del ingreso, que nunca cotizó, que no es pobre, va a estar recibiendo esto. Entonces, cuando yo digo esta talla,
nos pasamos como a la etapa peor que puede tener un sistema de reparto sin los beneficios. Estoy exagerando, estoy bromeando un poco, ¿no? Pero en el fondo estamos teniendo todos los problemas fiscales que puede tener ese sistema sin haber tenido ninguno de los beneficios que nos entregaba la posibilidad de diseñar bien algunas maneras de tener un pilar contributivo un poquito más amplio que solo una cuenta individual. Perfecto, muy bien, muchas gracias, muy claro. Lo que les quiero proponer a continuación es que, digamos, a partir de algunos comentarios que he recibido, yo aquí junté algunas ideas, se las voy a plantear y se tomen, digamos, unos 3-4 minutos y puedan ir abordando, digamos, los temas que han salido, digamos, en orden inverso. Partimos con Salvador, después Rodrigo y Cecilia. Los comentarios, digamos, van en la siguiente línea. Salvador, digamos, fue bien explícito, y bueno, y también Cecilia, y respecto del costo, ¿cierto?, de esta medida, del potencial costo que esto puede tener en el futuro. La pregunta es si ustedes creen que la estimación de 1% del PIB está subestimado y por lo tanto el gasto va a ser mucho mayor en el futuro. ¿Y por qué, digamos, y por qué básicamente cuál sería la razón? Seguido de eso, respecto a la discusión tributaria que se está teniendo en el Congreso, se están cambiando varios tributos en este momento, exenciones, tributos y varios sectores. Cuando uno sigue un poco la discusión se da cuenta que la ANAC quiere hablar, las empresas mineras, las aseguradoras, todos están viendo que les suben impuestos, que les quitan exenciones. Y la discusión está siendo bien rápida, está siendo, digamos, casi vertiginosa por llegar a un resultado rápido. Entonces, eso a mí en lo particular me lleva a preguntarles por la calidad de las políticas públicas, una pregunta que, digamos, va un poco más allá de este proyecto en particular. Tuvimos los retiros de fondos y tenemos, como bien decía Rodrigo, 4 años en que hay, digamos, muchas expectativas, no solo por el nuevo gobierno, sino que también por la Convención Constituyente. Entonces, digamos, asumiendo que este proyecto está avanzando muy rápido y que prontamente es muy probable que se transforme en ley, lo quiero llevar con un poco el tema de lo técnico, de por qué no estamos siendo capaces de influir más en el Congreso, en generar más debate. ¿Cuál es su opinión de por qué, digamos, estos argumentos que son súper válidos, que ustedes han planteado en distintos medios, no son tomados en cuenta? Al final se terminan aprobando los proyectos, se suben los impuestos, no se analiza, digamos, el equilibrio general. Y yo sé que no es una pregunta fácil, pero ¿cómo enfrentamos eso en lo que viene hacia adelante? Entonces, si les parece, abordar libremente esos puntos, partiendo con Salvador. Bueno, bien desafiante tu segunda pregunta, así que me voy a concentrar en la primera, que es si el 1% del PIB como estimación de costo, o sea, 3.000 millones de dólares, está subestimado o no. Yo creo que no hay duda de que está muy subestimado porque es el costo de hoy y no considera el envejecimiento, simplemente por eso, en primer lugar. Por ejemplo, los datos del INE te dicen que el número de personas de 65 y más años se va a multiplicar por 2,2 veces entre 2020 y 2050. Y que el número de personas de 20 a 64 años se va a mantener más o menos constante. Ahora, no es fácil proyectar la población, obviamente, pero es la mejor que tenemos de un organismo independiente. ¿Y eso qué significa? Que el costo extra de esto es 2,2% del PIB de aquí al año 2050. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de eso? Detrás de eso lo que hay es un concepto comprobado empíricamente en muchos países de que aquí hay un equilibrio político. O sea, a lo largo del tiempo se puede volver a legislar. Entonces, si la pensión básica de 185 mil pesos va quedando atrás porque suben los salarios reales un poquito, van subiendo un poco y van quedando debajo, su relación con el salario promedio del contemporáneo va quedando atrás. Entonces al final el sistema político reacciona y no deja que eso ocurra y reajusta en forma extraordinaria la pensión básica. Eso es muy conocido y fue un error que cometió el ministro
el ministro Arena, el año 2000, en esa época no era ministro, era director del presupuesto, el 2008, cuando diseñaron la pensión básica solidaria, en UEF, y sin considerar la relación con los salarios. Lamento, es más caro, pero es la realidad, va a ocurrir sí o sí. Y le tocó a Rodrigo Valdés el 2017 aprobar un alza de 10% que recién se puso al día con el aumento de salarios reales que había ocurrido hasta ahí. Y fue considerado como una gota de agua en una gran tina en que no hizo mayor efecto. Pero en el fondo el mínimo es ponerse al día con los salarios reales. Entonces, cualquier proyección a largo plazo, entre paréntesis, los países ordenados hacen proyecciones a 75 años y no a 30 años, como está haciendo la Dirección de Presupuesto, a 75 años, porque los ciclos poblacionales y demográficos son más largos. Entonces, eso, aquí también hay un déficit. Y de hecho, un gráfico que mostró Cecilia, que es bien impactante, cómo se acelera a partir del año 2045 el gasto, que bueno, la proyección que hizo el Consejo Consultivo Previsional, el costo como proporción del PIB de esta reforma se acelera a partir del 2045. Y entonces uno dice, esta cuestión no está tendiendo a un valor estable. No, sigue creciendo. Entonces por eso hay que proyectar a 75 años. Bueno, así que todo eso me lleva a pensar, a asegurar de que esto no va a terminar así, no va a ser el 1% del PIB, y de hecho la experiencia de muchos países, incluyendo Chile, en distintas etapas, dice lo mismo. La única esperanza era que incluyeran, por ejemplo, en esta reforma, pero ya no lo hicieron, no hubo ningún interés, una posibilidad de tener un consejo actuarial autónomo, crearlo, para que fuera subiendo muy gradualmente, con mucho aviso, la edad de inicio de estos beneficios, acorde al cambio demográfico de longevidad. Otra posibilidad era subir, reajustar la pensión máxima con aporte solidario, con subsidio por IPC, en cambio, y subir la pensión básica por los salarios, para ir aprovechando esa diferencia, etcétera. No se hizo nada de eso, así que yo comparto que está sobreestimado. Ahora, la otra pregunta de Germán es muy difícil. Dice, ¿por qué los argumentos técnicos no son tomados en cuenta de repente, cuando hace algunos años sí eran tomados en cuenta y lo fueron por décadas? Bueno, yo creo que hay muchas razones. La verdad es que es una pregunta bien difícil. Yo creo que que tenemos una combinación de... y en realidad la pregunta yo la haría aún más difícil, Germán. ¿Por qué ocurre esto aún después de las elecciones? Porque uno de las explicaciones típicas es por la presión electoral, quedar bien con el populismo, quedar bien con una parte del electorado que es más bien, que no sabe, que no entiende mucho y que es cortoplacista. Pero ese argumento no opera ahora, en enero, cuando no hay elecciones por los próximos 3 años, previsible, con baja probabilidad va a haber elecciones. Entonces la pregunta, y por eso yo propuse ahí, Germán, una estimación, una posible explicación de corte de que este Congreso que va de salida, que tuvo un pésimo desempeño en los últimos 3, 4 años, que ha sido el peor Congreso que ha tenido Chile por años, por décadas, esté tratando de salvar su reputación, quedando bien con lo menos con algunas personas, pero le está dejando un tremendo hoyo a los hijos a nuestros jóvenes, y a los niños que aún no han llegado a la juventud. Así que yo creo que es algo que es muy lamentable, y la cuestión es en qué medida el nuevo gobierno se sobrepone a esta presión, y es una responsabilidad ya prácticamente moral de las personas electas a estos cargos de hacerse cargo de estos defectos de percepción que tienen tantas personas y que no están informadas, y al revés, es una vergüenza que nuestras actuales autoridades abusen de las debilidades perceptuales de muchas personas
para tratar de quedar bien con una mala política. Eso. Perfecto, muchas gracias. Ahí tenemos un tremendo desafío, creo yo, en lo que viene, digamos, de tratar de influir con argumentos técnicos en las decisiones de política económica. Rodrigo. Tengo poco que agregar. Yo creo que hizo un buen barrido de por qué está tan subestimado esto. Solo quiero remarcar una cosa que él dijo, pero que no sabemos qué pasa después del 2050. Y esa colita que menciona Salvador, que esta cuestión va para arriba, esta cuestión podría ser 4 veces más en un tiempo más, solo por envejecimiento. No se hizo ese ejercicio. Y en segundo lugar, quiero volver a un punto que yo dije antes, que a mí me preocupa harto también, la dinámica de economía política detrás de esto. Votan mucho los mayores, participan en la política, y por lo tanto puede que en esta vuelta no tengamos el efecto de la elección directamente, pero hemos inaugurado un instrumento para abusar de esto de manera muy fuerte. Entonces, vamos a tener, creo yo, mucho más presión en cada ciclo electoral por cambiar esta pensión universal. Respecto del tema más, entre comillas, técnico, yo para mí es casi contable esta cuestión. O sea, no tiene... hay temas técnicos complejos en que hay trade-offs y cosas que uno puede discutir mucho más. En esto yo creo que era bastante simple la cuestión. Y quiero ser bien respetuoso con lo que voy a decir, pero yo no entiendo cómo Hacienda y la DIPRES se embarcaron en apoyar algo así, para ser bien franco. Porque si ellos están en eso, es imposible para el mundo, entre comillas, técnico externo, tratar de parar una cosa así. Y no entiendo por qué fue. Fue el presidente que decidió hacer esto porque iba a pasar igual. Dijo, ¿sabes qué? Prefiero que hablen de la pensión de la PGU de Piñera y no de la PGU de Boric. No sé, me imagino que esas son las dinámicas internas. Pero creo que una vez que Hacienda no es que Hacienda sea desbordado, sino que Hacienda es de los desbordadores, bueno, ya cualquier batalla ya está perdida. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Y Cecilia? Bueno, yo aquí voy a defender un poquito el rol técnico de la DIPRES en el tema. Probablemente tengo más información que mis dos colegas acá por mi rol en el Consejo Consultivo Previsional. Tengo que decir que los datos que yo mostré son los datos de DIPRES. El Consejo Consultivo Previsional, desgraciadamente nosotros no tenemos un staff técnico que pueda hacer proyecciones de mejor calidad que las que hace la DIPRES. Aquí todos ustedes saben que la DIPRES tiene este modelo microfundado que está bien hecho, que es un modelo serio, y en base a ese modelo se hicieron las estimaciones. El costo efectivamente es creciente, y eso es lo que yo mostré, es creciente en millones de pesos reales. Y yo creo que es un error medirlo en términos del PIB, y deberíamos sacarlo de la discusión medio en términos del PIB. De hecho, nosotros como Consejo no solemos ponerlo en esa forma, porque la pregunta obvia es, ¿y qué crecimiento del PIB está suponiendo? Que es lo que yo le suelo preguntar a la DIPRES cuando nos presenta los números en esa forma. Y claro, están suponiendo un crecimiento del PIB. Esto no hay un gasto en régimen de este proyecto. Ese es un punto importante. El gasto es creciente en el tiempo. ¿Se puede decir que es un gasto en régimen en términos del PIB? Bueno, depende. Depende cuánto crezca el PIB. Y como yo en general en esa medida soy relativamente pesimista respecto a las perspectivas de crecimiento del PIB futuro que tenemos, concuerdo también en que mi percepción es que en términos del PIB va a ir creciendo también, mucho menos que en términos reales, pero va a ir creciendo también. Y es estable, pero en la medida que la economía crezca, y necesitamos para que sea estable en términos del PIB crecimientos de 2,5% a 3% real, que me parecen optimistas en este contexto. Ahora, las proyecciones sí son hasta después, no sé por qué en el informe financiero del proyecto de ley la DIPRES no publica todos los años. Nosotros sí vemos una proyección de más largo plazo en que sigue siendo creciente en el tiempo y bueno, y como términos del PIB depende qué supongamos en términos de crecimiento, y ese es un supuesto súper relevante. Ahora, respecto a la pregunta de Germán sobre ¿por qué los técnicos no nos escuchan? Creo que eso da para otro seminario, Leonardo. Creo que podríamos... ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal?
yo me lo he preguntado un montón de veces, porque estoy absolutamente convencida que la única forma que Chile recupere buenas tasas de crecimiento hacia adelante es que volvamos a hacer buenas políticas públicas, cosa que perdimos, y no la perdimos en los últimos 2 años. Yo tengo la percepción que esto viene de hace una década por lo menos, y le echo la culpa en algún grado de este proceso a la bonanza del cobre, porque fue tal la abundancia de recursos que nos generó el cobre a nivel fiscal, que ya en el primer gobierno de Piñera, cuando se intentaban hacer reformas y se les ponía, a lo mejor en el criterio de Salvador, prudencia en las reformas, focalización a las reformas, era la letra chica. Y este eslogan de la letra chica, entonces, creo que empezó a dañar mucho la calidad de las políticas públicas. Esto se profundizó, a mi juicio, muy fuertemente en el segundo gobierno de Bachelet, en que las políticas públicas se hicieron en base a consignas. Que no más el lucro, que los poderosos de siempre, demonizamos al food, y etcétera. Y esto ha sido un proceso creciente. Y aquí a lo mejor a Rodrigo no le va a gustar mucho lo que yo voy a decir. Yo, en algún grado, todos somos responsables de esto. Yo creo que hay responsabilidades en todos los sectores. Creo que la centroizquierda tiene aquí una responsabilidad un poco mayor a lo mejor, por el hecho de que en vez de haberse de alguna manera incorporado más a la seriedad más técnica, se empezó a sumar un poco a esta izquierda más radical, tanto en el apoyo a las políticas públicas, que en estos 2 últimos años ha sido desastroso. El IFE, recordemos que para la presidenta de la democracia cristiana, el IFE fue mezquino. Entonces aquí yo creo que nos subimos a un carro en que la que podría haber moderado un poco más estas presiones populistas, creo a mi juicio que tendría que haber sido más la centroizquierda. Siempre ha sido más la centroderecha la que tiene este rol más de responsabilidad, pero lamentablemente se fue quedando sola y se dio cuenta que con eso perdía votos, y finalmente se sumaron todos a este populismo, y concuerdo plenamente con Salvador. Yo diría además que este no solo ha sido el peor congreso de las últimas décadas, creo que ha sido el peor congreso de la historia, el que hemos tenido en este. Y también concuerdo con lo que decía Rodrigo. Creo que aquí hay una motivación muy política en este proyecto y que ha hecho que legislemos nuevamente en forma apurada. Yo comparto la idea de la pensión básica universal, pero bien hecha. Y creo que aquí se está haciendo en forma deficiente. Muchas gracias, Cecilia. Con esto vamos cerrando. Yo quiero agradecer a los tres por su tiempo, ¿cierto? Por compartir su idea, sus conocimientos y contribuir al debate público. Yo creo que, digamos, esto tenemos que seguir haciéndolo con tiempo, ¿cierto? En las distintas instancias que tenemos. Creo que, digamos, no hay que bajar los brazos y tratar de seguir contribuyendo con información, con datos, con evidencia a la discusión, y eso seguramente va a seguir ocurriendo durante el año, y esperamos, digamos, poder seguir contando con el apoyo de ustedes, que son además expertos en estas materias. Quiero pasar la palabra a Leonardo para el cierre del seminario. Muchas gracias a todos por su tiempo nuevamente. Gracias, Germán. Bueno, me sumo en primer lugar a los agradecimientos a Cecilia, a Rodrigo y Salvador. Fue, creo, un excelente seminario. Tenemos que respetar el tiempo. Se tocaron algunos temas que hubieran dado para seguir conversando. Muy interesante. Desgraciadamente, el tiempo tenemos que limitarlo, y recogemos la invitación de Cecilia a seguir conversando otros temas, porque las dimensiones más políticas de lo que está pasando en Chile. El propósito de CLAPE, lo dijo Germán, nuestro propósito es siempre debatir políticas en búsqueda de una mejor política pública. Si no, buscamos otra cosa que perfeccionar nuestras políticas públicas. Y con ese espíritu hacemos nuestros seminarios, invitamos a los expertos y debatir. Entonces, creo que este seminario es una contribución, y espero que sirva, ¿no es cierto?, para que, como dijo Cecilia al comienzo, haya una pausa y quizás pensemos con un poco más de cuidado y no legislemos a la rápida. Surgieron muchas ideas que creo que merecen tomarse el tiempo para pensar esto con un poquito más de calma. Les vuelvo a agradecer, espero que nos volvamos a encontrar, porque hay muchos temas de política que vamos a tener que seguir indagando, discutiendo, para de nuevo validar la opinión de los técnicos, que es nuestro rol principal. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados, por escucharnos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, muy bien.